El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado de 3 tiros en la cabeza después de una reunión partidaria que encabezó en Quito a 11 días de las elecciones. El presidente Guillermo Lasso decretó 3 días de luto nacional y el estado de excepción. Villavicencio era uno de los 8 candidatos que buscaban el voto de los ecuatorianos el 20 de agosto. Lasso acortó su propio periodo de gobierno y disolvió la Asamblea Nacional cuando lo enjuiciaban con miras a destituirlo en un procedimiento llamado muerte cruzada. Tanto el nuevo mandatario como los nuevos legisladores tendrán que completar el actual periodo, que termina en mayo de 2025. Pero comienza la incertidumbre sembrada por este magnicidio. Estamos en contacto con María Belén Arroyo, periodista, editora política de la revista Vistazo. Cubre política, narcotráfico, corrupción, ambiente y delitos de cuello blanco. En 2018 cofundó el portal de investigación periodística Código Vidrio. Es coautora con Arturo Torres del libro Rehenes. ¿Por qué murieron los periodistas del diario El Comercio? Radiografía del narcotráfico en Ecuador. Y hablando de narcotráfico, bueno, mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que el narcotráfico esté detrás del asesinato de Fernando Villavicencio. Y esa es la pregunta para María Belén. ¿Es posible que el crimen haya sido provocado por alguna banda de narcotraficantes? Gracias, Jorge, agradecida por la entrevista, estoy muy honrada. En respecto a tu pregunta, efectivamente, no pierdas de vista que Fernando Villavicencio es el candidato que hablaba directa y frontalmente de las mafias y las daba con nombre y apellido. Hablaba del narcotráfico, pero también hablaba de la imbricación y vasos comunicantes entre las mafias. No hace más de 12 días, él había mencionado que había recibido amenazas de muerte y mencionó el nombre de un cartel mexicano y más claramente dio el nombre del representante y operador local del cartel mexicano aquí en Ecuador, que es una figura de alcance público, y mencionó que había recibido amenazas contra su vida. Villavicencio estructuraba su campaña a partir de una propuesta de lucha frontal contra las mafias de todo tipo y en ellas incluía a la del narcotráfico. En un primer momento se difundió un video supuestamente del grupo Los Lobos, la banda Los Lobos, que tiene vínculo con el cártel de Jalisco, de México, y luego la misma banda, digamos que desestima o dice que no participó justamente de este crimen. La impunidad con la cual se mueven las bandas es realmente sorprendente. Sí, y debe llamarles a ustedes la atención y a nosotros todavía no deja de sorprendernos. Tenemos una proliferación de organizaciones del crimen aquí vinculado con algunas actividades imbricadas con la ilegalidad y efectivamente los Lobos son una organización que en un video se atribuía a este crimen. Esto ha sido puesto en duda cuando en rueda de prensa las autoridades de la policía mencionan que hay 6 detenidos y que pertenecen a distintas organizaciones criminales que habrían sido los operadores de este asesinato. Entonces estás hablando de una multiplicidad de actores materiales. El tema de fondo es quién es el autor intelectual del asesinato, del crimen político del candidato presidencial Fernando Villavicencio. ¿Entre esos detenidos hay extranjeros? Sí, efectivamente, eso es lo que te puedo decir. Hay y lamentablemente nosotros hemos constatado en nuestro trabajo que hay una penetración tremenda de mafias de diferentes orígenes que tienen relación con Ecuador y que de alguna manera están imbricadas organizaciones colombianas, organizaciones albanesas, para ser más amplios, de la parte balcánica. La mafia de los Balcanes está operando aquí desde el puerto de Guayaquil, llevando lo que es cocaína a Europa, que es el principal destino de exportación. Y tenemos actores, por supuesto, vinculados con los carteles mexicanos. Entonces, estás hablando de un hub, de un centro de operaciones en el corazón del Ecuador,
que es un país tan pequeño y ahora resulta estratégico para la operación del crimen organizado y específicamente de los narcodelitos. Esas bandas operan desde las cárceles, como ocurre en Argentina, como ocurre en Brasil, como ocurre en Paraguay y otros países. Efectivamente, y esto agravado por el hecho de que en una decisión durante el gobierno de la Revolución Ciudadana se optó por ponerles a los presos de organizaciones criminales en los mismos pabellones con el argumento de que quería tener un ambiente de paz, de tranquilidad dentro de los pabellones de las prisiones. Lo que se logró es que se conviertan en centros de operación coordinada del crimen organizado, al punto que en plena pandemia se conoce que en una cárcel ubicada en la parte andina central del Ecuador, provincia de Cotopaxi, cárcel de la Tacunga, un operador de la mafia albanesa despachaba desde la cárcel cargamentos de cocaína, decidía muertes, decidía secuestros, capturas de personas mientras llegaban los cargamentos. Con eso te estoy explicando la magnitud de la penetración de las organizaciones de crimen dentro de las cárceles. Hablas del gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Cuánto influye el expresidente Rafael Correa en la campaña? Él es un actor omnipresente. El presidente Correa gobernó del 2007 al 2017 el país, generó un cambio, tuvo una posibilidad de tener recursos gracias al boom de las materias primas. Y actualmente por sentencia que pese en su contra por el caso Sobornos, revelado periodísticamente por Fernando Villavicencio, él tiene una orden de prisión, por tanto al venir al Ecuador tendría que pagar cárcel. Este momento, él, si bien no está presente físicamente, es el actor omnipresente a través de redes sociales. Tú lo puedes ver en cualquier red social y sus candidatos sacan afiches con él, que a fin de cuentas es una persona que está con una sentencia por un delito contra el Estado. El caso se llama Arroz Verde o Sobornos, que tiene que ver con cobros a empresas que habrían financiado las campañas presidenciales a cambio de contratos. Este caso, ni más ni menos, que fue revelado en abril de 2019 por Fernando Villavicencio, periodista de investigación. Eso habla del peso del correísmo en Ecuador. En febrero, de hecho, han ganado las alcaldías de Quito y Guayaquil. Sí, ganaron las principales ciudades efectivamente y lograron un reposicionamiento estratégico en las ciudades principales. Lograron una presencia que no fue, digamos, esperada como actor político. Consiguieron algo que ha pasado muy bajo el radar, que es la mayoría en un ente que es con un nombre largo y pomposo que tal vez no te diga a ti y a las personas de tu audiencia amplia, que es internacional, pero es un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el corazón que nombra las autoridades de control. El tema del control está ahí. Ellos tienen la facultad de organizar los concursos para contralor, fiscal, miembros de la Corte Nacional de Justicia, todos los concursos de lo que sería la cosa pública, pero el control, lo que sería el tema del engranaje público, pasan por este canal. Y entonces, silenciosamente, lograron articularse en estas elecciones y se hicieron con la mayoría de esta entidad, de este ente público, que tiene a su haber el gran rol de elegir autoridades de control. Quien tiene el control tiene todo. Si tú tienes el control, puedes decidir que el contralor es favorable a tu organización política. El contralor puede decidir si hay o no indicios de corrupción en un contrato. Esa es más o menos la implicación de la victoria de febrero, más allá del triunfo sobre autoridades locales. Esto que te cuento pasa más bajo el radar, no es tan visible, pero está latente y es como lo que tiene implicaciones más profundas allá en el análisis de esta jornada de febrero. ¿Y ese control también implica la creación de empleo público? No es tanto así, es más bien por el lado del tema justicia,
el electoral, lo que sería fiscalía, todos los que son estos cargos de autoridades que ejercen algún tipo de control o contrapeso político, pasan por concursos que son hábilmente organizados por esta entidad. Entonces, ahí es que radica su poder. El gran déficit del gobierno de Lasso ha sido justamente detener la delincuencia y, por supuesto, el crecimiento del narcotráfico. A ver, sí, efectivamente, es bueno plantearlo así, porque por otro lado, el discurso oficial es que él ha dado unos golpes tan contundentes que eso ha despertado la reacción furibunda de las organizaciones del crimen. Son dos, depende de qué, con qué luz mires el cristal. Efectivamente, ha habido unos golpes muy grandes dentro de los últimos años y eso te hace pensar qué estuvo pasando en años previos, que no se capturaba, que se dejaba pasar, que había una especie de omisión respecto a la operación. Entonces, por un lado se empiezan a dar golpes contundentes, por otro lado hay una debilidad concreta del gobierno de Lasso, que es no atacar el corazón de las organizaciones. Simplemente te dicen, mira, hay una captura, pero descomunal, tantas toneladas, y esto todo el mundo parece que se obnubila, cuando en realidad ha habido ineficacia en detener, en detectar a las figuras claves de estas organizaciones del crimen, que como tú debes saber, en este momento en que estamos viviendo, las grandes cabezas, los cerebros grises son empresarios, no son necesariamente estas figuras relacionadas con el mundo mafioso, son personas que se presentan como empresarios que no tienen ni sangre en las manos, ni huellas de sustancia en el cuerpo, están libres, no tienen ni siquiera una pistola, todo han delegado y son los invisibles. Este gobierno no ha podido identificar estructuras operando y eso es lo que ha hecho que simplemente haga lo más visible es encontrar toneladas, detener toneladas. Y la pregunta es, si detienes una y pasan 5, entonces, ¿cuánto está pasando? ¿Pero eso es ineficacia o es complicidad? A ver, por un lado, toma en cuenta y para que seamos rigurosos en el análisis, por favor, Jorge. Lazo no llegó a cumplir 2 años en el gobierno. Estuvo gobernando siempre bajo bloqueo, desde el legislativo. Entonces, y yo también pienso, le doy el beneficio de la duda, es que tampoco ha tenido el tiempo como para entender la problemática o tener un plan a más largo plazo, porque él mismo terminó consumido por sus propias falencias. A él, como tú lo explicaste claramente, en un momento empiezan a investigar en un entramado de posible corrupción y de posible vínculo de alguien cercano al presidente Lasso con un representante de la mafia albanesa, entre, entre signos de interrogación. ¿Era o no un señor albanés de la mafia o no era de la mafia, pero era amigo de alguien cercanísimo al presidente? Es en ese contexto que él resuelve la muerte cruzada y se anticipa a elecciones y estamos viviendo el tramo final de su mandato. ¿Cómo, Entonces, cómo, cómo lo percibe la sociedad, al margen, por supuesto, de la lectura política? ¿Cómo ves el clima social después de esto, que es un hecho reciente? ya, efectivamente, hay una sensación de que este presidente se preparó 10 años para hacer un triste papel que le queda en deuda al país. Su desempeño realmente empezó bien con el tema de las vacunas. Este país fue un boom de la vacunación y eso nos permitió un poco incorporarnos al tema productivo después de la pandemia. Pero el asunto seguridad siempre ha sido como que no se da abasto, que no llega a tener el control o no llega a lograr un mensaje contundente de que está actuando contra las mafias, porque efectivamente está todo el tiempo bajo. No te olvides, Jorge, hubo una consulta popular en febrero y el gobierno la perdió. Y era algo que en sentido común te hablaba de la posibilidad de que puedas extraditar a personas que han cometido estos delitos tremendos de corrupción, tremendos de narcodelitos,
a países como Estados Unidos. La Constitución ecuatoriana prohíbe la extradición de connacionales bajo un principio de garantismo. Entonces, claro, eso es lo que ya pasó en Colombia, ¿no es cierto? Recordemos que en Colombia los criminales decían que prefieren estar en Colombia y no en una cárcel estadounidense, desde donde podría ser más difícil operar, seguir lucrando o finalmente escapar. Acá el gobierno ecuatoriano pierde esta pregunta, todas las preguntas de la consulta popular, pero las más críticas son efectivamente esta de la extradición. Entonces, es que la gente entiende que hay una persona que no estuvo capacitada ni a la altura de las circunstancias y hay un ambiente hoy por hoy de pesadumbre, de tremenda frustración, de impotencia y si tú quieres, de angustia y ansiedad de si mañana puede alguien convertirse en una víctima colateral de un hecho de violencia. María Belén, no tenemos la bola de cristal, pero ¿cómo ves el futuro? Completamente impredecible. El crimen de Fernando Villavicencio marca el antes y el después en Ecuador, en la historia ecuatoriana. Marca la injerencia de organizaciones criminales en la vida política. Marca la posibilidad de que el Estado ya sea un Estado fallido. El rato que un candidato presidencial que tenía protección de figuras uniformadas, porque así lo tenía el candidato, y muere, quiere decir que el Estado fue ineficaz, ineficiente e incapaz de darle seguridad a una persona tan visible, de ahí que le espera al resto. En ese sentido, es posible que en las elecciones del domingo 20 de agosto haya una expresión de inconformidad, se pueda posicionar un candidato que está dando unas señales de mano dura, reñidas con lo que sería derechos humanos. Y en verdad es difícil, como tú dices, pero hay un momento de incertidumbre y hay un momento de pesadumbre además. Estas señales hacia mercados y hacia inversionistas, me imagino que también se traducirán en cifras que no serán optimistas. Ha sido muy amable. Muchas gracias por tu tiempo, María Belén. No, yo agradezco el interés de ustedes y estoy a las órdenes en Quito. Un abrazo. Y esto es lo que ha ocurrido en Ecuador, el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a presidente. Un crimen comparable con los de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 y Luis Carlos Galán en 1989 en Colombia, o el del ex candidato presidencial mexicano Luis Donaldo Colosio en 1994. Un antes y un después en la historia de Ecuador. Esto ha sido Cuarto de Hora. Nos encontramos en la próxima.